Bienvenidos a Séptima Zona. Buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a esta nueva emisión de Séptima Zona. En el día de hoy hablaremos de un tema muy particular que ha tenido un auge tanto a nivel internacional como a nivel local. Claro, estamos hablando de las zonas francas. Pero, ¿qué son las zonas francas? ¿Qué beneficios tienen los inversionistas para comprar o arrendar locales y procesar sus materias primas en estas zonas francas? Y más importante aún, ¿cuáles son las zonas francas que existen en la ciudad? A continuación, en la siguiente nota, vamos a ver a nuestra compañera Catherine Polo preguntarle a los ciudadanos qué conocimientos tienen sobre estas zonas francas, qué beneficios tienen y cuáles, por supuesto, son las zonas francas que existen en la ciudad. Nos encontramos aquí en la calle para conocer la opinión de las personas sobre el tema de la zona franca. Aquí vamos. ¿Sabes lo que es una zona franca y para qué sirve? Bueno, en término técnico no te lo sé decir, pero sí tengo idea de que es una multinacional que está pues conformada con un grupo de diferentes empresas industriales que se encargan de exportar los productos que aquí se producen al exterior. ¿Qué beneficios crees que pueda tener para una empresa el pertenecer a una zona franca? Pues que el producto no solo se compra aquí a nivel nacional, sino que ya que se dedican a la exportación de la materia prima y de los otros productos, pues el negocio se expande a otros países generando mayores ingresos. Perfecto. Y además, ¿tú conoces alguna zona franca en la ciudad de Barranquilla? Pues la que está aquí por la vía 40. ¿Y qué otra? En Colombia. Aquí en Barranquilla. En Barranquilla. Bueno, solo eso. Ok, muchas gracias. ¿Sabes lo que es una zona franca? No. No tienes ni idea. O sea, yo creo que es donde están las zonas industriales, o sea, donde está la mayoría de empresas en una ciudad aledañas a la ciudad normalmente. Exactamente. ¿Y qué beneficios crees tú que pueda traerle una zona franca a una empresa o estar en una zona franca? Pues se supone que las grandes empresas están en la zona franca, es una zona como que exclusiva para la industrialización, o sea, donde se manejan los trabajos de maquinaria pesada, de envíos quizás, o de llegada de mercancía. Exactamente. Entonces, si está bien ubicado, ayudaría a la ciudad sobre todo con el tráfico, de que no estén atravesando la ciudad por las vías principales, sino por las vías alternas para llegar a la zona franca. Muy bien. ¿Y qué zona franca conoces tú en la ciudad de Barranquilla? Bueno, ¿qué zona franca? ¿O algún nombre de zona franca que te parezca conocido? O no sé. Mierda, no. O sea, yo nada más sé, yo creo que es la que está en la entrada después del puente Pumarejo, las zonas industriales, yo creo que es esa. La verdad es que no sé, yo nada más lo he visto en los letreros de la universidad, de los buses, no, zona franca y yo. Bueno, muchas gracias. Vale. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, igual. Me alegra. Te quería preguntar, ¿sabes lo que es una zona franca? Sí. ¿Qué es una zona franca? Una zona de bodegas, de almacenamiento de varios productos, varias empresas, algo así. De materiales. Ajá, sí. Perfecto. ¿Y qué beneficios crees que pueda traer para las empresas estar en una zona franca? Para darle respuesta a esta y otras preguntas, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Kevin Patiño, quien hace parte del grupo administrativo de la zona franca La Cayena en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué es una zona franca? Según el artículo primero de la Ley 1004 de 2005, una zona franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y comercial. ¿Cuál es la finalidad de la zona franca? En cuanto a la finalidad de las zonas francas, según el artículo 2 de la Ley de las Zonas Francas en Colombia, señala que su finalidad es ser instrumento para la creación del empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital, ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad
en las regiones donde se establezca, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales, asimismo como promover la generación de economía de gran escala y simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios para facilitar su venta. ¿Qué empresas están restringidas en la zona franca? En la zona franca solo están restringidos el sector financiero y la exploración, explotación o extracción de recursos naturales no renovables, exceptuando la exploración y extracción costa afuera para el sector petrolero. Las empresas pertenecientes a los demás sectores pueden instalarse en una zona franca y, dependiendo del total de activos que posea la empresa, de acuerdo con la legislación a marzo de 2018, los compromisos pueden ser desde 7 empleos en empresas como lo que son activos inferiores a $126.000 hasta 150 empleos, o inversiones que pueden ser cero en las pymes hasta de $174 millones para las grandes compañías. ¿Qué empresas pueden estar en una zona franca? En cuanto a los usuarios, tenemos los usuarios de bienes industriales, que son los que producen, fabrican o transforman o ensamblan bienes en una zona franca y destinan prioritariamente a los mercados externos. También tenemos los usuarios de servicios, que se constituyen para prestar servicios en una zona franca o destinarlo prioritariamente a los mercados externos, y pueden desarrollar las actividades como lo que es logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, envase, etiquetado o clasificación. También encontramos lo que es las telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la distribución para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización o gestión de operación para la base de datos, investigación científica y tecnológica, asistencia médica, odontológica y general de salud, reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes, soporte técnico, mantenimiento, reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria, también como lo es la auditoría, administración y consultoría o cosas así similares. Séptima Zona obtuvo acceso exclusivo a la zona franca La Cayena, y en las imágenes y videos a continuación se puede apreciar cómo son las instalaciones al interior de la zona franca. Gracias al aporte de un usuario que tiene su planta de producción al interior de la zona franca de Barranquilla, también tuvimos acceso a videos donde detalla cómo está conformada dicha zona. Aquí se encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que es la que se encarga de verificar que toda la mercancía que entre y salga sea legal. Aquí encontramos el puerto de Barranquilla al lado de la zona franca de Barranquilla. Esta es una de las zonas francas más privilegiadas, ya que cuenta con vía terrestre y la parte de atrás de este puerto, aquí está el río Magdalena, lo cual favorece mucho a esta zona franca de la ciudad de Barranquilla.
Aquí desde las compuertas del río Magdalena nos encontramos dándole una mejor vista a lo que es la zona franca de Barranquilla. Vemos grandes embarcaciones. Esta es la entrada de la ciudad de Barranquilla y nos encontramos con la zona franca, con una gran extensión de territorio donde manejan demasiadas empresas multinacionales. Allá alcanzamos a ver el edificio de la DIAN. Bueno, y acá de este lado nos encontramos, aquí vamos a darle un poco de zoom. Esa que se ve allá es la zona franca de Palermo. Vemos como el río beneficia a ambas zonas francas, ya que muchas de esas mercancías que fabrican esas grandes empresas serán exportadas. Y nos encontramos desde la ciudad de Barranquilla, la Casa del Carnaval. Queremos compartir con ustedes el siguiente video informativo sobre un tema que está estrechamente ligado y va de la mano con la zona franca, los Icoterms. Bueno, a continuación vamos a encontrar esta temática que va de la mano de la zona franca, lo que viene siendo los Icoterms. Aprecio mucho la recomendación que nos hizo el profesor Bisbal. Espero que disfruten de la presentación. El término Icoterm se refiere al concepto inglés de International Commercial Terms, es decir, términos internacionales de comercio. Los Icoterms son las distintas condiciones que se establecen entre las dos partes de una compra-venta internacional. Y es que las legislaciones y normativas de los diferentes países pueden ser muy distintas, por lo que es importante dejarlas establecidas antes de finalizar los acuerdos. Y ya no solo eso, pues ¿quién se encarga del embalaje? ¿Qué ocurre en caso de hurto? ¿Quién corre con los gastos de manutención? Por ello es necesario definir los costes y los riesgos de la transacción. Para ser más concretos, especificaremos qué puntos deben quedar acordados en los Icoterms, y son los siguientes. El primero es el proceso de envío. Es importante definir qué ocurre con los riesgos en el proceso de envío, tales como el deterioro de la mercancía, robo o hurto o pérdida, entre otras. Segundo, transporte. ¿Quién cierra el contrato de transporte? Tercero, logística y administración. Hay que establecer quién corre con los gastos tanto logísticos como administrativos en cada uno de los distintos puntos del proceso. Tercero, embalaje y manutención. ¿Cuáles de las dos partes correrá con los gastos de embalaje, carga y descarga, transferencia de la mercancía de los contenedores y del mercado? Y por último encontramos las formalidades de exportación e importación, que en este caso se refiere a quién paga los impuestos de importación. Los distintos Icoterms se agrupan en 11 tipos y según el acuerdo al que llega el comprador y el vendedor, son términos del acuerdo de compraventa que hay que negociar. Conozcámoslos a continuación. Bueno, vamos a encontrar que primero tenemos el CFR, el Costs and Freight, que viene siendo el coste y flete. Este Icoterm se utiliza solamente cuando el transporte se realiza en barco, ya sea en vías fluviales o por mar. El acuerdo se basa en que el vendedor se hace cargo de los gastos y del flete hasta que la mercancía llegue al puerto de destino que se haya acordado. En cuanto dicha mercancía traspasa la borda, los gastos, pues claro, corren a cargo del comprador. Encontramos dos puntos importantes. El primero es el vendedor tiene las mismas responsabilidades que el Free on Board, que viene siendo otro Icoterm que vamos a explicar más adelante, pero también debe pagar los costes de llevar las mercancías al puerto. Y por último vamos a encontrar que, como el FOB, el vendedor asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentran a bordo. Bueno, encontramos a continuación el CPP, el Carriage Paid To, que viene siendo transporte pagado. En este, el vendedor paga los
gastos del transporte de la mercancía, asumiendo todos los riesgos correspondientes. En cuanto el vendedor deja la mercancía en aduanas, es el comprador que se hace cargo de la custodia de la mercancía. Este Incoterm sería el equivalente al CFR, que les recuerdo es el coste y flete, pero usado en cualquier medio de transporte, no solo marítimo. Bueno, vamos a encontrar el CIP, que es el Carriage and Insurance Paid To, que es el transporte y seguro pagado. Vamos a encontrar que tiene 3 puntos importantes. El primero, las responsabilidades del vendedor son las mismas que con el CPT, o sea, el transporte pagado, con una diferencia: el vendedor también paga por asegurar las mercancías. En segundo punto, el vendedor solo está obligado a pagar la mínima cobertura posible. Y por último, si el comprador quiere un seguro más completo, debe gestionarlo él mismo. El DAT, el Delivery at Terminal, o en español, entrega en terminal. Y el DEQ, Delivered ex Way, entrega en muelle. Este Incoterm se basa en que el vendedor corre con todos los gastos, inclusive el de transporte. También se asume el coste del seguro, que en este caso no es obligatorio. Esta responsabilidad termina en cuanto la mercancía llega al terminal en que se haya decidido el acuerdo. En cuanto la mercancía ya llegue al punto de desembarque, hasta ahí llega la cuestión de la responsabilidad. Es importante mencionar que el DAT sustituye al Incoterm de EQ. El DAT, el Delivery at Place, o entrega en destino convenido. El Incoterm DAT es prácticamente como el DAT, el de entrega en terminal, pero en lugar de descargar en la terminal, el DAT se establece que el vendedor tiene la responsabilidad total hasta que la mercancía llega al destino convenido, que bien podría ser en el local del comprador, por ejemplo, o en un lugar donde esperen los vehículos de reparto. Es importante mencionar que el DAP sustituye a los Incoterms DAF, DDU y DES. El Incoterm DDP, Delivery Duty Paid, o entregado con derechos pagados, es uno de los más completos en cuanto a responsabilidad del vendedor. En realidad, el comprador no tiene ninguna obligación. Todos los gastos son asumidos por el vendedor, incluidos los gastos de aduana. La mercancía se dejará en el destino que sea convenido. EXW, Ex-Works, o también conocido en fábrica. La E del Incoterm EXW indica que la entrega se hace directamente a la salida. En este caso, Ex-Works condiciona al vendedor a dejar la mercancía en las instalaciones del vendedor. Es el Incoterm que más responsabilidades otorga al vendedor. FAS, Free Alongside Ship, o también conocido como franco al costado del buque. Tal y como lo indica su nombre, el FAS se refiere al Incoterm que obliga al vendedor a llevar la mercancía hasta el costado del buque, en el puerto convenido, claro. Sus características hacen que este Incoterm solo sea válido para el transporte marítimo. FCA, el Free Carrier, o también conocido como franco transportista. En este Incoterm entra en juego la figura del transportista, y es que el vendedor tiene la obligación de correr con todos los gastos hasta que la mercancía le llegue al transportista nombrado por el comprador. Y como último Incoterm vamos a encontrar el FOB, el Free On Board, que viene siendo el libre a bordo. Vamos a encontrar que tiene 3 puntos claves. El primero, el vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta que las mercancías se entregan a bordo del barco. En el segundo punto, encontramos que también se encarga del despacho para exportación. Y por último, y no más importante,
El comprador asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentren a bordo. Bueno, espero que les haya gustado y hayan entendido la temática. Seguimos desde la Casa del Carnaval y queremos culminar nuestra emisión con una pequeña muestra musical. ¿Catherine? Sí, nuestro grupo de corresponsales llegaron hasta la Casa del Carnaval en Barranquilla y allí se encontraron con un grupo de jóvenes que prepararon unas letanías con respecto a la zona franca. Esperamos que todos ustedes lo disfruten así como nosotros lo hicimos. Los esperamos en otra emisión de Séptima Zona. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la Casa del Carnaval con el grupo de letanías tributarias que nos va a deleitar con unas famosísimas letanías. Amén. De la Casa del Carnaval, aquí le venimos a informar sobre un tema en particular. Tomen nota y pónganse a estudiar. La zona franca en Colombia, mira que vacile y qué buena onda. Es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional que atrae inversión extranjera con un régimen especial. La zona franca en Colombia genera empleo y desarrollo. Hay zonas francas industriales y de empresas comerciales, turísticas y bancarias y también agropecuarias. Esta vaina está prendida, vamos a seguir pasándola bacano, aprendiendo sobre la zona franca conocida, a ver si una buena nota nos sacamos. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas que tiene operar en la zona franca, como quien dice los beneficios que nos brinda a nivel financiero y tributario. La zona franca en Colombia, mira que vacile, qué buena onda. En cuanto a nivel financiero tenemos mejor flujo de caja sin pago de IVA y aranceles, mejor manejo de cuentas corrientes en mercado libre y menor costo de inventarios. La zona franca en Colombia, mira que vacile, qué buena onda. Mientras que tributariamente hablando, se tendrá el 20% de impuesto a la renta en operación, no existiendo en las exportaciones o venta en el mercado colombiano sin ninguna obligación. La zona franca en Colombia, mira que vacile, qué buena onda. Asimismo también les digo, se tendrá reducción en impuestos locales, no habrá IVA en compras de activos fijos ni aranceles en compras internacionales. Ay, mira qué sabroso cuántos tipos de zonas existen para que no te conformes con solo una. Cuando vayas no te despistes. Primero están las zonas francas permanentes que están administradas por usuario operador para desarrollar actividades industriales de comercio y servicios lo mejor. La zona franca en Colombia, mira que vacile, qué buena onda. Zona franca transitoria es la segunda y no por ello de menor valor. Esta es una de las más importantes en el sector de desarrollo y de importación, pues en ella se llevan a cabo la colaboración de ferias y congresos, seminarios y exposiciones de talla grande, cuales dejan al país con un apoyo económico muy grande. La zona franca en Colombia, mira que vacile, qué buena onda. También existe la zona franca permanente especial, donde se autoriza a una empresa con la condición de ayudar al país en lo económico y social en el desarrollo de su operación. Aquí se encuentra el grupo 6 y grupo 7 desde la Casa del Carnaval para ver si nos sacamos una buena nota y nos colabora el profesor Pipal. Amén.